Seguramente estás teniendo dificultades en matemáticas, tus exámenes de matemáticas no están saliendo bien desde hace tiempo, las asignaciones no las estás haciendo, ya te da pereza, te frustras, etc. Si estás en uno de estos casos con dificultades, puedo ayudarte. Mi nombre es Javier Cruz, soy tutor de matemáticas y si estás en Estados Unidos o en Puerto Rico, te voy a explicar cómo funcionan las tutorías de matemáticas conmigo. Puede que estés en alguno de estos dos casos. En el primero, que tienes una necesidad en matemáticas de manera urgente, y en el segundo, en el que tenemos tiempo y tenemos que hacer un plan de mejoramiento estructurado, pero tenemos tiempo para salir de esta dificultad en matemáticas. Vamos al primer caso. Tienes un examen dentro de una semana o muy pronto y necesitamos superar ese examen de manera rápida. Así que lo primero que haré en una clase de matemáticas o en una tutoría será establecer una confianza para que te sientas libre de preguntarme por qué es que no has entendido, cuáles son tus mayores dificultades, en dónde te estás frustrando, si estás teniendo malos resultados porque llegas a un punto y no sabes qué hacer, voy a indagar sobre eso, etc. Entonces que haya esa confianza y conocer realmente dónde está tu dificultad. Luego trataremos de ver los conceptos, mirar esos conceptos, mirar las lógicas de esos conceptos y vamos a hacer ejercicios una vez los conceptos sean claros. Yo constantemente estaré preguntando en la clase, recuérdame por qué hay que hacer esto, recuérdame la lógica de esto, porque en el siguiente paso hay que hacer esto otro, etc. Esos conceptos y esos ejercicios que vamos haciendo los haré haciendo yo principalmente a mano, te iré explicando a mano cada ejercicio paso a paso. Una vez me estoy dando cuenta que me vas siguiendo, que estás entendiendo, te soltaré el esfero y serás tú quien me dirás qué es lo que hay que hacer en el siguiente ejercicio. Eso logrará que también te tomes confianza. Si soy solo yo el que hace los ejercicios en el examen, no vas a tener los mejores resultados porque los ejercicios con los que practicamos los hice solo yo, no los hiciste tú. Así que harás ejercicios en la clase y yo te iré preguntando por qué vas haciendo tal cosa, explícame por qué hiciste tal otra, por qué no hiciste esto, etc. Así te vas tomando confianza. Cuando llegues al examen y te surja una pregunta, recordarás los argumentos con los cuales estábamos haciendo los ejercicios en las tutorías. Entonces, a través de ejercicios consecutivos irás tomándote la confianza. Si estás interesado en una de estas clases de manera urgente, puedes contactarte conmigo, puedes hacerme una llamada telefónica, yo mismo te responderé, o si quieres puedes escribirme al WhatsApp y podemos agendarnos para una clase de manera urgente. Si estás en Estados Unidos o Puerto Rico, llámame, hablamos y conversamos y nos agendamos. Ahora, hay una segunda opción que es donde necesitas una clase, pero necesitamos un plan de mejoramiento un poco más estructurado. En este caso tenemos que diagnosticar, tenemos tiempo para hacer ese diagnóstico. La pandemia nos dejó unas dificultades en matemáticas en general a muchos estudiantes y necesitamos ese plan de mejoramiento, necesitamos superar varias dificultades en matemáticas. ¿Qué pasa? Vamos a hacer una clase de diagnóstico. Recuerden, si un paciente está teniendo dificultades en su salud y no lo diagnosticamos, entonces posiblemente la sanación no se va a dar o se va a dar de manera equivocada. Entonces necesitamos diagnosticar cómo está el estudiante en matemáticas. Pero no solo en matemáticas, el diagnóstico es una clase de 2 horas o de 1 hora en el que no te entrego un papel para saber cómo respondes todo. No, es una charla, vamos hablando, me vas contando. Yo voy midiendo aspectos matemáticos y otros aspectos no matemáticos. El 99.9% de los estudiantes que yo tengo que tienen problemas en matemáticas, los tienen debido a factores que no son matemáticos. Estos factores no matemáticos influyen en el aprendizaje de la matemática. Por ejemplo, si un estudiante no tiene actitud, un factor no matemático, pues no va a querer aprender matemática y no va a tener buenos resultados. Si un estudiante tiene pereza, no va a tener buenos resultados. Si un estudiante no practica, no va a tener buenos resultados. Si un estudiante no se tiene confianza, tampoco va a tener, etc. Vamos a analizar en este lado unas 15 habilidades no matemáticas, a ver si alguna de esas, posiblemente, en muchos casos, los estudiantes tienen estas dificultades acá y que se reflejan en la matemática. También analizaremos la parte matemática, cómo está el álgebra, cómo está la aritmética, la geometría, etc. Entonces en ese diagnóstico finalmente miramos la parte no matemática y la parte matemática y al final del diagnóstico, que es de 1 o 2 horas de clase, trataré de hacer un planteamiento,
una propuesta para que podamos superar y llevar al estudiante a otro nivel. ¿Cuáles son los pasos y cuál es el punto crítico que hay que atacar para que el estudiante salga de esa gran dificultad en matemática? Entonces, en ese planteamiento que hago, en esa propuesta, normalmente va de 1 a 3 horas a la semana, dependiendo de la disponibilidad de tiempo del estudiante, dependiendo de cómo está su reacción a la matemática. Si es mucha intensidad, a veces no conviene. Entonces hay que graduar muy bien esos tiempos. Cada estudiante es de manera distinta. También revisaremos cómo está su nivel de matemática respecto al grado y la edad que tiene, etc. Si estás interesado en esta clase de un plan de mejoramiento un poco más detallado y estructurado, o en una clase urgente, puedes contactarte conmigo y nos agendaremos para una clase. Cualquier duda, cualquier inquietud, si tienes una propuesta, una idea, etcétera, pues contacte conmigo. Si estás en en Estados Unidos o en Puerto Rico, puedes contactarte directamente conmigo al WhatsApp o una llamada telefónica.